Hola. Ay, creo que me faltaban los otros audífonos. ¿Ya me escuchan? Bien, perfecto. Pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy a la primera sesión de la comunidad de práctica del 2022. Nos da mucho retomar las actividades y sobre todo de tener el día de hoy en el espacio a una de las organizaciones de México que tienen un amplio trabajo en tema de masculinidades y de construcción de relaciones de equidad y que bueno, estarán aquí compartiendo parte de su experiencia en el espacio. También sé que tanto Mari como Kate, bueno, primero agradecerles por todo el trabajo que han hecho de gestionar y de guiarnos en el espacio durante todos estos meses, pero sé, y si no ya me corregirán ustedes, de que en algún punto, perdón, en algún punto vamos a estar haciendo una pequeña evaluación del espacio para ver cómo podemos continuar y seguir con estas sesiones, las cuales pues lo más importante es hacerlas el espacio de todas y todos y de cómo seguir construyendo y compartiendo conocimiento. Así que pues nada, un gusto volverlos a ver. Y pues te paso la palabra a ti, Kate. Vale. Muchas gracias, Mireille. Bueno, pues nuevamente muy buenos días. Gracias por conectarse a nuestra octava sesión de la comunidad de práctica, que hemos querido llamar herramientas prácticas para fomentar relaciones equitativas y de empoderamiento de niñas y niños. Entonces, en la oportunidad de hoy queremos compartir la experiencia en el desarrollo de estas experiencias muy de trabajo de campo, directamente de la organización de GENDES y todo el trabajo que tienen en relaciones equitativas, de cuidado, acciones de no violencia y empoderamiento de niños y niñas. Sin embargo, de manera previa con Marian, antes de empezar, les habíamos pedido el favor de colaborarnos con completando un ejercicio que es un formulario muy breve de 5 preguntas, un poco para conocer. Kate, perdón que te interrumpa, nada más para el tema de la interpretación, porque creo que no estaba escuchando mm, Andrea. Andrea, si ¿te puedes poner en el canal de portugués? En la barra de abajo. Buenos días a todas y todos. Sí, he ponido en portugués, pero no está funcionando. Y mi colega Késia tampoco escucha en portugués. Ah, ¿verdad? Agora sim. Ya, Agora sim. perfecto. Beleza, Betina. Perfecto, gracias. Perdón que te haya Obrigada. interrumpido, Kate. Tranquila. Gracias. Bueno, entonces vamos a mostrar un poco los resultados de este ejercicio. La invitación que les hacíamos previamente con Mari era a contarnos qué definiciones, palabras, adjetivos, de pronto frases coloquiales hay en sus contextos de niños, niñas y adolescentes sobre la masculinidad y algunas palabras claves asociadas a este tema de masculinidad. Entonces queremos mostrarles, pero entonces Mari va a estar muy pendiente porque es un ejercicio súper rápido que nos va a servir para conectar y la invitación es que luego podamos discutir alrededor de él en la fase ya de preguntas y reflexiones. Por ahora, nuestra invitación es a que tengamos como 30 segundos por cada diapositiva y que miremos lo que nuestra visión alcance a captar, ¿vale? ¿Todo bien con el canal de portugués, Andrea? No, no está funcionando. No logramos escuchar. Solo escuchamos a su voz. Betín, ¿estás por ahí? Yo creo que hubo un problema con el audio de Betina. Pero si quieres, vamos un poquito más lento para avanzar y mientras resolvemos el tema de la Oi, traducción pessoal, bom simultánea. dia. Ela tinha falado que estava com problema no microfone, mas que já estava resolvendo. Creo que ya está de nuevo, Betina. Listo. Bueno, entonces vamos a compartir. Mari, ¿tú nos ayudas con el tiempo, por favor? Listo.
Vamos a esperar un segundo, porque... Tá bom. Ya es que se me cerró un poco la ventana, pero ya me está abriendo nuevamente. De aquí, ¿me confirmas, Mari, si se ve? Ya está compartiendo tu pantalla. Listo. ¿Quieres ponlo por favor en el modo presentación? Y le das. Y yo te aviso. Va. Entonces... ¿Ahora se ve? Está cargando. No, creo que se queda Cargando, dice, no se ve. Pues sí. ¿Ya? Ya. Ujú. Listo. Entonces, bueno, acá les queremos mostrar algunas respuestas que ustedes nos enviaron y frases que nos quisieron compartir. Tenemos participación de Perú, Argentina, Brasil, Colombia y México. Entonces, pues como para que podamos identificar en la pantalla algunas de las expresiones y frases coloquiales que hay en nuestros contextos alrededor de estas palabras que les propusimos con Mari. Entonces, ¿cuál es la primera que se ve en pantalla, Mari? Macho. Macho. Listo. Entonces ahí unos segunditos para que miremos las palabras que tenemos relacionadas. Listo, Kate. Listo. Cambiamos. Esta que sigue es. Maricón. Ujú. Listo, Kate. Y tenemos otra. Y tenemos genitales. Ujú. Si quieres, continuamos. Y esta es la última. Tenemos virilidad. Ujú. Listo, Kate. ¿Listo? Bueno, quisimos arrancar con este ejercicio como de lectura rápida para conocer en nuestros países qué conceptos, qué palabras estamos asociando a estos conceptos relacionados generalmente con la masculinidad. Y no necesariamente tiene que ser desde nuestras organizaciones, sino lo que está en el contexto, en lo que nos pasa cotidianamente,
en lo que están las formas de relacionarse, de pensamiento, de ser, cuerpo y personalidad de las poblaciones con las que trabajamos. Entonces queríamos hacer esta breve entrada para presentarles a los compañeros que nos acompañan hoy. Ellos son Ricardo y Aurora. Voy a empezar con Aurora. Aurora Durán Gutiérrez es psicóloga clínica por parte del Instituto Politécnico Nacional y maestrante en Educación y Trabajo Comunitario por la Universidad Campesina Indígena en Red. Es especialista en terapia narrativa aplicada a contextos clínicos, educativos y comunitarios. Sus líneas principales de trabajo son la prevención y atención de violencia contra mujeres y niñas y la promoción de salud mental desde una perspectiva feminista. Ha colaborado con diversas organizaciones sociales, en las que destaca Gendes, y en la que ha adquirido una experiencia en gestión y operación de proyectos sociales que desde la perspectiva de género y el enfoque en masculinidades contribuyan a prevenir y atender fenómenos sociales de riesgo. Asimismo, ha trabajado en diseño, gestión y operación de procesos formativos para diferentes audiencias. Actualmente, Aurora se desempeña como psicoterapeuta atendiendo población adulta en México y otros países de Latinoamérica, como adjunta en la coordinación del programa de prácticas narrativas en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y como consultora y facilitadora en proyectos sociales. Bienvenida, Aurora. Y Gracias, buenos días. buenos días. Y aquí tenemos también hoy acompañándonos a Ricardo Ayllón González, que es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y psicoterapeuta gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Se formó como facilitador del programa de hombres contra la violencia intrafamiliar impartido por el Centro de Capacitación para Erradicar Violencia Intrafamiliar Masculina en San Francisco. Obtuvo la certificación en competencia laboral como instructor de cursos de capacitación por el CONOCER y el Ceneval y recibió formación en autoconocimiento, género y sexualidad dentro de la psicoterapia de reencuentro por el Instituto de Terapia Reencuentro de Valencia, España. Es socio fundador de Gendes, actualmente se desempeña como coordinador del programa de metodología, supervisando procesos de intervención comunitaria, grupal e individual, así como desarrollando estrategias de capacitación para diferentes audiencias y procesos de investigación relacionados con el quehacer sustancial de la organización. Bienvenido, Ricardo. Bueno, entonces, pues haciendo la presentación de ustedes, les cedemos la palabra. Ok, muchas gracias, Kate, gracias por la invitación, gracias a las personas que están conectadas en este espacio. Y una duda, ¿podrían indicarme ya sea por el chat o con algún emoji si tienen posibilidad de prender su cámara? O sea, si las personas que justo que la tienen apagada, vamos a hacer un ejercicio con las cámaras, pero antes quisiera saber si justo tienen la posibilidad de prenderla. Gracias a quienes, a quienes la están prendiendo. Si alguien no tiene la posibilidad de prenderla, pediría si me lo hacen saber para tenerlo en cuenta, ya sea que pongan algún emoji hacia abajo o algo que me indique que en efecto no pueden prenderla. Ay, muchas gracias. Gracias, Hacho, Marcelo, Sandra, Raimunda, Andrea, Alan. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos también con su cámara. Ok, gracias Dolly, Aroni, Kesia por indicarnos lo de la conexión. Ok, les voy a compartir las indicaciones para este ejercicio. Va a ser súper breve,
pero funciona así. Yo les voy a leer algunas oraciones, ¿no? Y quienes estén de acuerdo con lo que estoy diciendo van a mantener su cámara prendida. Quienes estén en desacuerdo con lo que les voy a leer, la van a apagar. ¿Es claro? ¿Tiene sentido? Súper. Quienes no puedan prender su cámara, les voy a pedir que si están de acuerdo con lo que estoy leyendo, emoji hacia arriba, ¿no? En las reacciones, ahí lo pueden ver. Y si no están de acuerdo, nada, ningún movimiento, ¿va? Igual van a tener la cámara apagada junto con los que no están de acuerdo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Están listas? Ok. Va la primera frase. Los hombres solo pueden demostrar a otros hombres siendo rudos. Va de nuevo. Los hombres solo pueden demostrar aprecio a otros hombres siendo rudos. Muy bien. Me dejaron sola. ¿Ok? Eso significa que todas las personas aquí están en desacuerdo con la frase. ¿Ok? Vamos con la que sigue. Y dice así. Es comprensible que los hombres sean violentos si están enojados. Una vez más, es comprensible que los hombres sean violentos si están enojados. Ok, otra vez me dejaron sola. Va la que sigue. Los hombres son capaces de cuidar de sí mismos y de otras personas. Va de nuevo. Los hombres son capaces de cuidar de sí mismos y de otras personas. Ok, ahora ya no me dejaron sola, ahora me acompañaron casi todas. Muy bien. Va la que sigue y dice, las mujeres, al ser quienes se embarazan, son más responsables que los hombres de prevenir un embarazo no deseado. Va, una vez más, las mujeres, al ser quienes se embarazan, son más responsables que los hombres de prevenir un embarazo no deseado. Ya, aquí no hay medias tintas, o todas me acompañan o todas me abandonan en este ejercicio. No, no hay división grupal. ¿Ok? Va la que sigue y dice, los hombres deben tener actividad sexual para poder hacerse hombres. Perdón. Los hombres jóvenes, me faltó esa palabra, los hombres jóvenes deben tener actividad sexual para poder hacerse hombres. Ok. Aurora se queda sola por cuarta ocasión. Vamos con la última frase. Los hombres necesitan
reconocer sus emociones para poder comunicarse con otras personas. Va de nuevo. Los hombres necesitan reconocer sus emociones para poder comunicarse con otras personas. Ok, ahora sí me acompañaron más personas. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien que quisiera compartir cómo le fue con estas frases? O sea, son frases en las que es difícil distinguir si están de acuerdo o están en desacuerdo. No sé. Ok, Marcelo nos comenta que sí, es fácil para él distinguir si está o no de acuerdo. ¿O no? ¿Ibas a...? Marcelo, te No, perdón, escuchamos. si querés comento, Aurora. No, no, al contrario, me parece que en algunas es complejo. O sea, creo entender cuál era el sentido de la propuesta, pero a veces, bueno, no sé, los hombres, no sé, si me recordás la primera, quizás te puedo comentar lo que me surgió, las preguntas que Por me... supuesto. Sí, la primera dice, los hombres solo pueden demostrar aprecio a otros hombres siendo rudos. Claro, yo pensaba de que, bueno, no, obviamente no, podemos demostrar de otra manera, pero bueno, el mandato social te indica de que la única manera legítima de expresar esos afectos es a través de los puños, ¿no? Ah, por eso pensaba que era complejo, pero me gustó la propuesta. Ok, muchas gracias, Marcelo. Nada. ¿Alguien más quisiera compartir? Me gustó mucho también la actividad, creo que es un aprendizaje para actividades online que hacemos con adolescentes y me quedé curiosa de saber si ustedes ya utilizaron en talleres con adolescentes y con percepciones diferentes con niños y niñas, no sé si hubo división para saber la percepción si cambia mucho entre adolescentes de los diferentes sexos y géneros. Muchas gracias, Andrea. Sí, sí hemos utilizado esta actividad. De hecho, esta en particular forma parte de los ejercicios que hacemos para evaluar al inicio de un proceso y al final. Y tiene que ver justo con la percepción sobre ciertos valores o en este caso sobre algunos mandatos sociales alrededor de la masculinidad y de lo que significa ser hombre. Sí suele haber diferencias entre hombres y mujeres, pero también yo diría que en este momento hay cierto avance en desmitificar algunos mandatos, entonces creo que sí, chicos y chicas de pronto identifican que no siempre tiene que ser así, o sea, no siempre los mandatos se tienen que seguir, ¿no? Eso es algo como muy bueno, pero sí, sí lo usamos, sí hay diferencias. Algo importante que yo resaltaría con los chicos y chicas es que solemos mantener estos ejercicios más como individuales, ¿no? Que pongan de acuerdo o desacuerdo, que no sientan la presión del grupo por decir, si todo el grupo está en desacuerdo, yo también tengo que estar en desacuerdo. Entonces, lo aplicamos de forma un poco distinta, sobre todo si les tenemos presencialmente, para que se sientan cómodos y cómodas dando la respuesta que realmente tienen. Rick. Hola grupo, buen día. Gusto verles. Un día vamos a sus lugares, ¿no? Y allá hacemos esos ejercicios. Vamos a Brasilia, Perú y Argentina. Qué gusto verles. Fíjense que lo que sucede también cuando lo hacemos virtual, pasa eso. Puede ser que de pronto algunos hombres, sobre todo jóvenes, se quedan al final a ver qué hacen las demás, ¿no? Entonces sus caritas siempre están ahí y se van quedando y se van quedando.
Entonces, bueno, sabemos por esta situación que no saben qué hacer y se van con lo que dice la mayoría. Y entonces sobre estos temas, pues trabajamos y vemos las reacciones de ellos y pues a partir de ahí es que exploramos también con ellos sus propias creencias, sus ideas. Entonces, aunque sucede esto, que se quedan al final, como para ver a dónde se fue Aurora, ¿no? A dónde se fue Mirel, ¿no? La más aplicada del grupo. Ah, se fue para allá. Entonces yo me voy para allá, donde se vaya ella. Pues es observable y ya después lo trabajamos. Gracias, Rick. Andrea. Solo para complementar, en CEPIA hacemos una actividad un poco similar cuando estábamos presenciales, pero también dejamos el espacio de la duda. Entonces, de acuerdo, desacuerdo y no lo sé. Y lo que a nosotros nos gusta más, Kézia está aquí, ¿no? Kézia, es justamente estos que se ponen con la duda, porque ahí está la oportunidad de discusión, de debate, de cambio de ideas. Entonces, es bien interesante la posibilidad de no saber, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Hay alguien más, que una última persona que nos comparta cómo le fue con las frases? Un poco qué pensó, qué ideas venían, fue fácil, fue difícil. Sandra. Bueno, yo quisiera compartir también. En un inicio sí me costó, porque como que quería escuchar bien la frase para poder tomar una posición. Y yo creo que es eso, ¿no? A veces no entendemos bien, no captamos bien, o ya se nos hace que ya hemos identificado esa frase como algo como lo que tú decías, un mandato, ¿no? Un estereotipo. Entonces ya era más fácil tomar la decisión en nuestros casos, ¿no? Pero me imagino que en las niñas y adolescentes es otra cosa, ¿no? Porque no lo tienen tan identificado. Algunos sí, ¿no? Pero muchos que no han trabajado estos temas les costaría. Sí, muchas gracias, Sandra. Y justo esa es la idea, ¿no? Es comenzar a hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos sobre cómo son los hombres, ¿no? Cómo esperamos que sean, cómo creemos que son y qué esperamos que hagan, ¿no? Entonces, es una forma también de abrir la conversación al respecto. Y pues muchas gracias por la participación de todas, de todos. Voy a proyectar la presentación y le doy la palabra a Ricardo. Nada más les pido si me confirman cuando se vea mi pantalla. Claro, te confirmo. Ya se está bien. Ya se ve. Ok. Ya la vemos ahora. Perfecto. Ya, gracias. Ahí está la presentación. Muchas gracias. Gracias de nuevo por esta oportunidad de conocerles ahora desde este lugar, compartiendo parte del trabajo que hacemos en Gendes. Este proyecto que tenemos ya algunos años con Empower se llama Escuela de Buen Trato. Y surge de una de las metodologías que aplicamos en Gendes, que ya más tarde hablará Aurora de esta metodología, que es la promoción de la cultura del buen trato. Y buen trato es una palabra que la pusimos junta, no es buen trato, sino buen trato, junto como un concepto que lo que busca es que quede una palabra como una acción, así como está maltrato, así como está, como todas estas formas de ejercer formas de violencia, pues que quede también en una palabra buen trato y desde ahí también ejercer formas de respeto, de diálogo, de no violencia. Y se llama este proyecto Escuela de Buen Trato porque es una forma de entrar en las escuelas con los niños, las niñas, los jóvenes,
desde esta metodología. O sea, es una manera de abordar la violencia desde otro lugar, desde todas las herramientas y posibilidades de buen trato que también puede estar y acompañar estos procesos. Si me das la que sigue, Aurora, por favor. Bueno, GENDES es una organización de la sociedad civil mexicana. Empezamos a hacer trabajo en comunidades en el 2003 y en el 2008 ya empezamos a hacer un trabajo desde distintas áreas, desde distintos lugares. Nuestros inicios en el 2003 fue en comunidades de hombres en la Ciudad de México, consideradas zonas vulnerables de alta marginación, y trabajando con jóvenes en situación de calle. Sobre todo el inicio fue trabajar con los papás de estos jóvenes que estaban o viviendo en calle o iban a vivir en calle. La hipótesis que teníamos en ese momento era que... Gente, caiu na internet. Voltou já. Que si trabajábamos con los papás, porque veíamos que los papás eran, con la violencia que ejercían, un factor para que los jóvenes salieran de casa y se fueran a la calle. La hipótesis era, si trabajamos con ese papá para que no ejerza violencia, va a lograr que el joven no salga a la calle. Así que se inició todo un trabajo con los papás, después también con los jóvenes. Tuvimos resultados muy positivos porque estos jóvenes dejaron de salir a calle. Además, se hacía un trabajo muy importante también con las mamás, o sea, con toda la comunidad, con las escuelas y con las comunidades. De tal manera que tuvimos un muy buen trabajo y decidimos entonces que era importante trabajar con hombres y que los hombres también buscaban esos espacios. Así que de esa manera surge GENDES en el 2008 con varias estrategias de las cuales iré abordando en un momento. Desde que iniciamos el trabajo, siempre tenemos en mente dos ejes importantes: la promoción de la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres. Ambos procesos, desde el trabajo con hombres y desde las masculinidades. Por eso estas líneas de acción. Primero, tenemos un modelo de trabajo con hombres adultos, y ahora hombres jóvenes. Está desarrollándose un trabajo con hombres jóvenes en universidades para atender la violencia que como hombres ejercemos contra las mujeres, contra otros hombres que considero menos que yo, contra infancias o adultos mayores. Son grupos reeducativos y al día de hoy tenemos alianzas con instancias de justicia que nos mandan hombres para trabajar, o con universidades que nos mandan a docentes con temas de acoso sexual, hostigamiento, y con jóvenes que dentro de las bachilleratos, preparatorias, también ejercen estas violencias sexuales contra las mujeres jóvenes. También tenemos una línea telefónica de atención para hombres. Esto surgió en la pandemia. Sabíamos que los hombres iban a estar en casa y sabíamos que la violencia podía aumentar. Así que decidimos poner una línea telefónica que al día de hoy sigue, ya no solo para atender temas de los hombres y el encierro, sino situaciones emocionales que los hombres viven y que pueden ser que desemboquen en violencia. Entonces atendemos casos de, incluso hace poco, un joven que nos llamó porque estaba a punto de suicidarse y quería buscar un apoyo psicológico, etc. Entonces ahí está la línea de atención. También hemos encontrado que hay mucha desinformación acerca de las masculinidades y también hay mucho enojo de muchos hombres. Por eso tenemos esta estrategia de formación, de dar información para sensibilizar, para capacitar o incluso
para dejar estas metodologías instaladas con la gente que las pueda desarrollar. Por ejemplo, trabajamos con docentes para que muchas de estas metodologías de trabajo con infancias las incorporen ellos y tengan entonces la escuela esta metodología ya incorporada y que no dependan de GENDES para trabajar con los niños y las niñas, sino que las y los docentes tengan incorporada esta metodología. También investigamos porque creemos que GENDES puede ser un proveedor metodológico. Si entran a la página de GENDES encontrarán mucho material, que de hecho se subieron 2, 3 materiales, ¿no?, que nos hicieron favor de colocar Mari y Kat para que lo pudieran tener, y hay muchos otros materiales ahí. Además, hacemos incidencia en política pública para trabajar con gente que toma decisiones en nuestro país y desde ahí impulsar que los hombres pues estén dentro de todos los temas de la promoción de la igualdad y sobre todo de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y un punto también importantísimo que hemos visto es el tema de la prevención. Justo el trabajo con niñas, niños y jóvenes, ¿no? Entonces, si me das la que sigue, por favor. Hemos visto que trabajando en ámbitos escolarizados y no escolarizados, como iniciamos nuestro trabajo en GENDES, nos da mucha posibilidad justo para ubicar los mandatos sociales de ser hombres, estos mandatos machistas que decimos, y cómo si los logramos identificar, podemos ver en estas poblaciones de infancias, de jóvenes, el impacto que tienen en sus vidas, cómo les han afectado estos y cómo los reproducen. Entonces, cuando lo logramos identificar y desde ahí promovemos y mostramos formas distintas de ser hombres, es darles otra posibilidad de ser hombres. Es decir, como una publicación nuestra se llama como machismo no es tu destino, ¿no? Decimos, no estamos condenados a que el machismo sea parte de nuestra forma de ser. Entonces, desde ahí es enfatizar mucho el trabajo con niños, con jóvenes, desde distintos ángulos. Un ejemplo es que hay mucho material para trabajar prevención de embarazo y había mucho, pero para mujeres jóvenes. En algunas escuelas nos decían, es que ese es un tema de mujeres. Hemos hecho mucho con las mujeres y siguen embarazándose. Y decíamos, ¿y con los hombres qué han hecho? Nada. ¿Pero por qué no? Entonces la visión de algunas personas en escuelas es que ese es un tema solo de mujeres. Se desarrolló un material justo para cómo desde el enfoque de masculinidades podemos prevenir un embarazo pues no deseado en jóvenes y adolescentes. Vean la que sigue, por favor. Ok, ¿y por qué hacer este trabajo? ¿Por qué apostar justo por el trabajo con niños, con hombres jóvenes, con adolescentes? Ricardo acaba de dar varios puntos por los que es importante o por los que para GENDES es importante hacer un trabajo como el que se hace. Por un lado, sí, los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género normalmente excluyen a los niños y a los hombres. Esto es visible en prácticas como las que Rick nos acaba de describir en las escuelas, es decir, estamos trabajando esto con las niñas, con las chicas, hasta en un ejemplo más amplio, en financiadoras, no sé, en donde los programas para igualdad de género van enfocados a trabajo con mujeres, ¿no? Es comprensible totalmente, sin embargo, sí nos indica que normalmente a los niños y a los hombres no les tomamos en cuenta para trabajar o para generar esfuerzos que contribuyan a la igualdad de género. Y son la mitad de la población. Estamos, digamos que, dejando de lado a la mitad del mundo en un tema que nos concierne a todas las personas, ¿no? Porque todas las personas, pues, vivimos aquí, ¿no?
Otra razón es sí, niños, niñas y adolescentes son fundamentales para prevenir la violencia por razones de género. También es una etapa en la que comienza a haber incluso actos de violencia entre pares, haya una incorporación importante de los mandatos de género, ¿no? Los chicos y chicas ubican, digamos, de manera muy sólida qué es lo que se espera de ellos o de ellas en función de si son hombres y de son mujeres y actúan muchas veces en consecuencia, ¿no? Entonces, es una etapa en la que también es importante llevar a cabo este trabajo. El siguiente punto, la siguiente razón que nos gustaría compartir es que trabajar para prevenir la violencia por razones de género también implica hacer un cambio en esta modalidad tan tradicional que tenemos para erradicar la violencia, que es querer que se acabe si la castigamos, ¿no? Es decir, hay un enfoque punitivo normalizado en términos de atender la violencia, en donde, bueno, si alguien comete violencia se le castiga y entonces esperamos que cambie y que deje de hacerlo, ¿no? Sin embargo, lo que queremos no es castigar, sino prevenir, ¿no? Es decir, no llegar al momento en donde alguien comete violencia, sino generar conocimientos, habilidades, herramientas para que los chicos no lleguen a la violencia, ¿no? Que además justo es un mandato importante, un componente importante dentro de la masculinidad, el ejercicio de violencia en contra de niñas, mujeres, otros hombres, a veces en contra de sí mismos también. Y por último, retomando el tema de la infancia y la adolescencia, incluso si nos ubicamos en la etapa de desarrollo, y es una de las razones por las que a mí en lo personal me gusta tanto trabajar con adolescentes, es una etapa en la cual los chicos y las chicas están buscando su identidad, ¿no? Están tomando cierta distancia de los núcleos que hasta ahora han sido parte digamos que la parte más importante de su socialización, ¿no? Como la familia, los adultos, sus docentes, sus escuelas, y están buscando justo de dónde alimentar el quiénes son, el qué quieren para sí mismos, para sí mismas. Entonces, también es un momento clave para justo replantearnos los roles y los estereotipos de género y pensar pues, hacia dónde es que quieren ir. Y vamos a pasar ya al tema del proyecto del que les vamos a platicar, que es la Escuela de Buen Trato, ¿no? Entonces le dejo la palabra a Rick. Bueno, rapidísimo, porque el tiempo se nos acaba. Es un proyecto que surgió en el 2019. Lo que buscábamos era justo, como decía al principio, incluir esta mirada de la cultura del buen trato y dejar de estar hablando como el tema de violencia, sino mirar desde el otro lado la otra posibilidad. Así que hicimos una recopilación de las mejores prácticas de todas las guías que hemos tenido, incluyendo el tema de la cultura de buen trato. Si me dan la que sigue, Auro, por favor. Que lo que busca es eso, trabajar con mujeres y hombres jóvenes, adolescentes. El objetivo es identificar formas de violencia, dejarlas de hacer y prevenir como estas otras violencias que están ahí desde los aprendizajes, que desde estos mandatos tradicionales de ser hombres. Colocábamos estos ejes, el tema de la igualdad de género, y desde ahí mostrar la masculinidad alternativa a la tradicional, hablar de la prevención de la violencia en las distintas relaciones de pareja, no solo en los noviazgos, sino también en todas las formas que al día de hoy existen, donde se vinculan las y los jóvenes. Y desde ahí, hablar del tema de la salud sexual y reproductiva, incluyendo algunas de las habilidades para la vida y ahora todo el tema de la salud emocional, dados los contextos de pandemia. Tiene una duración de 25 horas y la ventaja de este
propuesta es que es flexible, es decir, se pueden acomodar las horas de acuerdo a la facilidad que tenga la escuela. A veces pasa que en una semana se puede trabajar todo el proceso, a veces en distintos meses, depende la apertura que tenga la escuela y la disposición en tiempos. La que sigue, por favor. Okay. Les voy a contar un poco sobre cómo ha evolucionado. O sea, si bien este proyecto surge de recopilar aprendizajes y buenas prácticas, también en sí mismo ha tenido la posibilidad de irse puliendo o mejorando. Kat, veo tu mano levantada. Disculpa, Aurora, es que vamos un poco rápido y Betty no alcanza a acompañar en la traducción. Ah, ok, ok. Gracias, disculpen. Ok, les cuento, este proyecto comenzó en 2019 aplicándose en Ciudad de México y en Tlaxcala, ¿no? Bueno, Ciudad de México es la capital de México y Tlaxcala es un estado que a Gendes le interesa porque es uno de los estados con mayores índices de trata de mujeres. Entonces, por la naturaleza del trabajo de Gendes, siempre hemos tenido los ojos ahí, ¿no? Y trabajamos cuando surge la oportunidad de hacerlo. En esta ocasión, uno de los primeras, una de las primeras estrategias que hicimos para fortalecer la escuela de buen trato fue mejorar la capacidad de evaluar resultados, ¿no? Evaluarlos de formas mucho más sencillas, dinámicas, lúdicas, ¿no? Porque nos encontramos, sobre todo en el estado de Tlaxcala, con muchos chicos y chicas con problemas de lectoescritura, ¿no? Dificultades para leer, para escribir, ¿no? Entonces, mientras más lúdico y sencillo y fácil sea la evaluación, pues mejor. Y eso pasó en el año 2019. También colaboramos con una organización justo en el estado de Tlaxcala, que además se quedó con la capacidad de seguir replicando esta guía. Se les capacitó, se les dio el manual y ellos pueden hacer uso de él las veces que decidan hacerlo. En el año 2020, pandemia, sabemos lo que eso implicó, ¿no? Migramos a modalidad virtual y a un formato que buscaba ser autoaplicable con apoyo de algunas sesiones a través de Zoom y el uso de una plataforma. Nos enfrentábamos a lo que ven en pantalla, muchos cuadritos apagados, ¿no? Los que están prendidos son nuestro equipo de facilitación. Sabemos por las risas que veo que esta experiencia les es familiar. Pues sí, así las cosas, ¿no? Este proyecto implicó muchos retos, ¿no? Muchos aprendizajes y bueno, fue una línea en la que también buscamos incluir en mayor medida las comunidades escolares. Entonces, en 2020 se capacitaron equipos de personal docente en estos temas, ¿no? Se les invitó a estar presentes en los encuentros que se tuvieron con los chicos y las chicas en la escuela de buen trato y vimos justo cómo crear vínculos más estrechos con las instituciones educativas. Así nos fue en 2020 y llegamos a 2021, que es lo que está ocurriendo. Es esta foto que pueden ver, creo que es de la semana pasada. Y en este momento estamos trabajando en Ciudad de México y en Estado de México, ¿no? Que es, aunque es muy cercano a la capital, es un estado con un funcionamiento completamente distinto y que también ha sido históricamente abandonado. Está muy en manos de la corrupción, de la delincuencia. Es un estado complejo, ¿no? Como con muchos extremos muy alarmantes en términos de desigualdad y estamos trabajando. Es la primera vez que la Escuela de Buen Trato entra en este estado. Ahora estamos
en una modalidad híbrida. La metodología está pensada para que pueda ser aplicada tanto de forma presencial como virtual, ¿no? Sin embargo, estamos muy felices de estar trabajando presencialmente con los chicos y las chicas. Ha sido complicado, ha habido mucha incertidumbre en este camino, pero se ha logrado y tiene el componente de tareas a distancia, ¿no? Que puedan justo reforzar el proceso de reflexión de los chicos. El tema de salud mental pasa a ser parte importante de la metodología, como una gran enseñanza que estos últimos 2 años nos ha dejado, ¿no? La importancia de atender ese tema. Y nuevamente enfatizamos el involucrar en mayor medida a la comunidad escolar, ¿no? En este caso, no solo docentes, sino también madres y padres. Eso había sido difícil en años anteriores, así que este año lo estamos pensando un poco más. Así que, Rick, ¿quieres contar cómo nos ha ido? Sí, justo ahora con temas de pandemia, hemos encontrado mayor interés y apertura de docentes, de mamás y de papás, porque han visto lo que han atravesado los hijos, las hijas, temas de ansiedad, incluso temas de muerte y enfermedad. Entonces, la guía ahora incluye ejercicios también de duelo, y desde ahí va ahora el interés de docentes y de mamás y de papás. Saben que se trabajarán temas también, además de esto, de sexualidad. Y ahora lo que escuchamos de estas comunidades es, qué bueno que lo puedan hacer. O sea, parece que el encierro de estos 2 años ha tenido un efecto interesante para papás y mamás y docentes, de decir, ayúdennos, y qué bueno que vienen, ¿no? Están como en esta apertura ahora. En temas que tienen que ver de género, sí, encontramos resistencias, ¿no? Sobre todo de algunos maestros hombres y algunos papás, pero que no están en la resistencia del 2019, incluso de tiempo atrás. O sea, es como darse cuenta que hay una necesidad importante. Entonces, desde ahí es que, si me das la que sigue, Aurora, por favor. Pues se ha trabajado esos temas con mamás, papás, e incluso saber cuáles son sus conocimientos respecto al tema de las relaciones mujeres y hombres. Y hemos encontrado que hay también un tema de interés sobre identidades sexuales, orientaciones sexuales. Es como, ¿qué pasa con una persona bisexual? ¿Qué es eso de pansexual? ¿Qué es eso? O sea, con muchas dudas que tienen y que lo que quieren es ¿cómo hablo de esto con mi hija? ¿Cómo hablo de esto con mi hijo? O sea, quieren informarse y cómo desde ahí poder dar una buena respuesta a hijas e hijos, lo cual nos parece algo muy bueno. Nos ocurrió en el proyecto pasado un tema en donde los papás nos agradecieron a través de la escuela porque uno de sus hijos fue dándose cuenta que todo lo que le estaba pasando es que él se asumía homosexual. Y logró hablar con los papás que habían tomado este taller, y dijeron, eso es lo que nos habían dicho en la escuela. Y hubo una comunicación ahí importante entre el joven y los papás y la escuela. Y entonces el joven fue entendiendo que pues lo que estaba viviendo es que está en un proceso de aceptar su homosexualidad. Entonces, ha habido como esta apertura importante con estos temas. Y algo también que hemos visto es que ahora niños, niñas, jóvenes están en una necesidad de presencialidad, de mirarse, de hablar, de cómo han vivido esta etapa de encierro, ¿no? Que tampoco la habíamos visto. De pronto, estas poblaciones eran muy inquietas antes de la pandemia, ahora no. Están en una postura de te escucho, pero también quiero que me escuches. O sea, sí hay un cambio en la conducta, al menos observada,
interesante que no teníamos pensado, no la habíamos visto, de lo cual, bueno, estaremos ahí explorando tanto cualitativamente como cuantitativamente, porque es algo que no esperábamos y no estaba pues como en el radar, pero quiero decir que es algo favorable, ¿no? Como hay esta apertura también. Son algunas claves que queríamos compartir con ustedes sobre, pues sí, puntos a tener en mente cuando estamos trabajando con chicos y con los adolescentes, ¿no? ¿Qué buscamos, no? Y es qué sí hacer. Es importante modelar, identificar, buscar, ¿no? Encontrar otros referentes sobre formas de ser hombre que se basen en el respeto, el diálogo, la capacidad de reconocer y procesar las emociones, ¿no? ¿Dónde están esos hombres que pueden enseñar algo distinto, ¿no? Creemos mucho que no, si bien la cultura machista o la cultura patriarcal recluta, ¿no? a los hombres, a los chicos, a los jóvenes y les da ciertos mandatos de cómo deben ser, no todos son así todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre hay una resistencia, siempre hay algo que hacen, ¿no? Por encontrar otras formas de relacionarse y nos interesa identificar eso, ¿no? Ser capaces de modelar eso. Eh, ¿Qué otro punto es importante? Alentar a los chicos a aprender a escuchar a las mujeres, ¿no? Y a ambos aprender a dialogar. Siempre nos preguntan si trabajamos exclusivamente con los chicos de un grupo. La respuesta es no, trabajamos con grupos mixtos. Porque nos importa mucho promover el diálogo entre hombres y mujeres, ¿no? Que aprendan a escucharse, que aprendan a hablar, que aprendan a trabajar en equipo en condiciones igualitarias y que en conjunto puedan desarrollar un pensamiento crítico que les invite a cuestionar los mandatos de género y a cuestionar los mandatos de masculinidad, pero pues sí sabemos que si afuera de los espacios escolarizados o afuera de los grupos de trabajo, si siguen conviviendo con otras niñas y otras mujeres, pues es importante mantener esa vida mixta, ¿no? Dentro de los grupos en los que estamos. ¿Qué hacemos también? Motivarlos a usar sus propios recursos para evitar ser parte de la cultura machista. No nos interesa que confronten a sus pares, no nos interesa que se pongan en riesgo, ¿no? En aras de detener la violencia, nos interesa que valoren su seguridad, puedan cuidarse y puedan renunciar y decir, yo no soy parte de esto, y salirse de grupos de WhatsApp en donde se comparte material o chismes o cosas sobre mujeres, no ser parte de, ¿no? Pero siempre cuidándose y siempre buscando valorar su integridad, ¿no? Y nuevamente, pensar en qué están haciendo ellos, no solo otras personas, sino qué hacen ya los jóvenes para desafiar la masculinidad, que también invita a pensar en qué podemos aprender nosotros y nosotras de ellos, ¿no? Creo que siempre aprendemos mucho de los chicos con los que trabajamos y esto implica, pues, saber que seguramente están haciendo cosas que a nosotros y nosotras no se nos han ocurrido, pero que ahí están. Entonces, voy con la que sigue y Rick, estás en mute. Nos quedan un par de minutitos. Solo hablar que todo el trabajo está desde la perspectiva de género para visibilizar estas desigualdades y que, como siempre decimos, el objetivo último es promover, garantizar una igualdad hacia las mujeres y una vida libre de violencia. Entonces, desde ahí también la epistemología feminista nos ayuda mucho a los trabajos que realizamos justo como la Escuela de Buen Trato. Por supuesto, el enfoque en masculinidades, que es ver todos los privilegios que tenemos desde ser hombres, todas esas creencias, mandatos machistas, y desde ahí trabajar principalmente con los hombres y también en este diálogo que decía Aurora con las mujeres. Por último, el análisis interseccional, que nos ayuda a mirar
pues todas las diferencias, las diferentes formas de ser hombres, los distintos conceptos, y desde ahí trabajar los temas de privilegios, poder y opresión que también suceden dentro del mismo grupo de hombres. Y bueno, estas son algunas teorías y enfoques que nutren nuestro trabajo. El equipo es multidisciplinario y hay muchas formaciones, y no es que todas las personas sepan de todo lo que está aquí, pero creo que se han generado espacios muy enriquecedores en donde si alguien es especialista en un tema y puede proponer algo, compartirlo con el grupo, es muy bien recibido. Entonces, creo que todas las producciones metodológicas que se han hecho desde Gendes están fuertemente influenciadas por lo que ven en pantalla, ¿no? Por la reeducación, algunas prácticas psicoterapéuticas, principalmente las de la fuerza humanista, la pedagogía humanista, pedagogía crítica, ¿no? Prácticas narrativas, educación para la paz y los derechos humanos. O sea, son en general enfoques que se prestan mucho, ¿no? Para trabajar estos temas y para trabajar con los chicos. Sí, nos resistimos al tema de la educación bancaria, ya que nos digan definiciones, ¿no? Entonces, seguramente les son familiares algunas de estas, si no es que todas, y seguramente también ustedes tienen otros enfoques que ayudan demasiado a este tema. Y por último, porque ya esta sí es la última. Solo para cerrar, estos son algunos de los resultados que cerramos el año pasado, no solo con la intervención de Empower, sino con otras intervenciones en otras escuelas que nos han invitado a colaborar. Y desde ahí observamos esto, ¿no? El porcentaje de los hombres en donde tienen mayor conocimiento sobre salud sexual, tienen muchos mitos que uno podría pensar, bueno, en este año, con todo lo que hay, pero no, tienen muchos mitos todavía. Identificar un montón de formas de violencias que ellos no identificaban como tal. Se sigue colocando la violencia física como la única, entonces empiezan a ver que hay los machismos cotidianos, violencias emocionales, verbales, sexuales, en fin. Y no solo contra ellas, sino también entre pares. También identificamos esto que decía Aurora, iniciativas. Hace poco uno de los jóvenes decía que, Mateo se llama, quiere hacer grupos en su escuela con otros hombres para hablar acerca de estos temas, ¿no? Obviamente guiados por el equipo Gendes, por docentes, pero es una iniciativa del joven de querer hacer algo, él para sus pares. Y desde el trabajo con mujeres y hombres, esto que decía Aurora, de cómo pueden colaborar en equipo y cómo se puede generar este diálogo entre ellas y ellos, bueno, con este aumento. Y creo que ya. Gracias, Kat. Gracias, Moni. Bueno, pues muchas gracias Ricardo y Aurora. Definitivamente un montón de experiencias de trabajo que nos va a fortalecer a muchas de las organizaciones que estamos aquí en nuestras experiencias cotidianas pues de trabajo en comunidad. Y precisamente para empezar la discusión o de pronto a compartir algunas reflexiones, experiencias o quizás preguntas que tengamos para Ricardo y Aurora en relación al tema de trabajo del día, pues quisiéramos saber si alguien quiere prender su micrófono, contarnos algo, de pronto qué está haciendo, qué preguntas tiene, después de Ricardo. Dale, Ricardo. Gracias. Sí, solo es para responder una pregunta que quedó ahí atrás de Andrea, en donde habla del proceso eso de mamás y papás sí participan junto con docentes. Generalmente son espacios distintos, mamás y papás por un lado, aunque ha pasado que el personal directivo o las psicólogas de la escuela están en las sesiones con mamás y papás. Pero no hay una unión de todo el equipo docente con mamás y papás. O sea, sí hacemos espacios
distintos, ¿no? En donde trabajan estos temas de manera distinta. También porque hay muchas mamás y papás que no tienen mayor conocimiento del tema. Encontramos que sí hay docentes que ya tienen alguna noción respecto a esta temática. Entonces también por eso decidimos hacer este proceso separado. Era como para responder a Andrea. Gracias, Ricardo. ¿De pronto alguien más nos quiere contar? Ya. Bueno, antes que nada agradecerles, estuvo súper interesante. Les quería compartir una reflexión y dos inquietudes que me surgían. Me parece como muy importante lo que hacen de valorar como la revisión del enfoque punitivo. Digo, yo siento que a veces se tiende a presentarse como la única alternativa para poder abordar este tipo de problemáticas y en realidad a veces, bueno, nada, tiene esta doble cara de que puede reforzar la misma lógica patriarcal que está intentando combatir, ¿no? Eso me parecía como muy, muy meritorio. Y después les quería consultar porque me preguntaba cuáles eran como las tácticas más concretas que implementaban para la metodología de trabajo. No sé, yo me preguntaba si hacían más de tipo capacitaciones, donde estaban exponiendo un largo rato sobre algún tema y después se abría debate, si era taller, donde desde proponían alguna dinámica tipo juego como lo que nosotros arrancamos y ahí disparaba la problematización. ¿No? Eso me gustaría saberlo, cómo lo encaran más en lo llano. Y por último, preguntarles qué lugar tiene la voluntariedad, ¿no? de esos varones. En un momento entendí que incluso trabajan con varones que fueron judicializados, ¿no? Que estuvieron en procesos judiciales. Y entonces me pregunto cómo se puede estimular como esta autorreflexión, como esta introspección sobre el propio género, desde, como estimulando ese involucramiento, cuando a veces me imagino que se deben poder encontrar con personas como más reactivas, más cerradas a revisar su propia trayectoria de género y su propia masculinidad. Simplemente eso y gracias. Bueno, si quieres, Aurora, respondo la parte final de la pregunta. Sí, ¿No? sí, está bien. Cuando hablábamos de hombres judicializados, hacemos referencia a otra intervención que tenemos, que no es esta que acabamos de ver, que es específicamente, sí, un modelo para trabajar con hombres que ya ejercieron violencia y que los tribunales les dicen, bueno, tienes que ir a estos grupos reeducativos. Sí, muchos de ellos llegan evidentemente enojados, pero también hemos dado cuenta que es un proceso de tal vez un mes, mes y medio, en donde este enojo pues se va a convertir, y esta resistencia se va convirtiendo en que sí hay un problema que tienen que atender y empiezan a ver que hay otros hombres como ellos que empiezan a apoyarles. Creemos que el trabajo así entre hombres, porque la violencia la aprendemos entre hombres también, cuando empiezan ellos a ver que hay otro como él, que está hablando una forma de masculinidad distinta, empieza a bajar la resistencia. Y entonces empieza a hacer este trabajo, decimos, de intimidad entre hombres, como así ese proceso de cambio, ¿no? Incluso este año concluimos un proceso de trabajar con hombres dentro de las cárceles, dentro de los reclusorios, y que por condenas de violencia de género. Ahí sí fue voluntario, por ejemplo. Y ahí lo que sucedió es que empezaba el grupo con pocos hombres, pero iban de boca en boca y de pronto ya hay grupo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en cuanto a esa parte, ¿no? Ya. En cuanto a la primera pregunta sobre cómo trabajamos, sí, somos
estamos peleados con la idea de exponer un tema y después conversar. Bueno, no es que estemos tan peleados, pero concretamente con esa población, y yo diría que con la mayoría de las poblaciones con las que Gendes trabaja, tenemos un estilo mucho más de taller, de emplear actividades lúdicas, reflexivas, más participativas, ¿no? Que inviten a hacer algo y después conversar al respecto, ¿no? Y justo estas actividades creo que están muy influenciadas por todo lo que nombraba dentro del marco metodológico, ¿no? O sea, sacamos actividades de práctica narrativa, de educación para la paz, de psicoterapia, de todo lo que esté a nuestro alcance, todo suma. Entonces, lo que sí nos interesa es, bueno, todo ese marco metodológico, llevarlo hacia un objetivo muy específico, ¿no? Y esto implica saber que en las reflexiones la perspectiva de género siempre va a estar presente, ¿no? Es decir, si hay actividades, hay juegos, y por supuesto está la parte de retroalimentación, de reflexión, de diálogo, de hacer preguntas. Luego, por ahí vi que nombran esta parte como la bajada de información, ¿no? Es decir, ya subimos e hicimos cosas, ahora cómo bajamos y aterrizamos y hablamos de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, va más por ahí. Y creo que Sia tiene la mano levantada. Oi, pessoal. Bom dia a todos e todas. Quero primeiro parabenizar a Aurora e a Ricardo. Foi uma ótima apresentação. E eu tenho duas perguntinhas para fazer para vocês. Uma, eu não sei se eu me perdi nas informações, peço perdão já, se for o caso. A idade dos adolescentes que vocês trabalham, se é adolescentes e jovens, ou se é só adolescentes ou só jovens. E a segunda pergunta é assim, eu sou mais jovem, né? Tenho 21 anos, estou com a Sépia e aplico oficinas com os adolescentes da Sépia, dessa faixa etária entre 11 e 14 anos. E foi muito gratificante ouvir vocês falar de um tema que é realmente tão resistente, né? Tanto para as pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, e principalmente para o adolescente, para adolescente. A gente acaba fazendo isso como um bicho de 7 cabeças e passa o tempo, vira uma bola de neve e os adolescentes não conseguem se falar sobre esse tema, não consegue desenvolver esse tema, né? E aí, a partir desse trabalho incrível que vocês fazem, eu queria saber se vocês conseguem perceber um retorno de multiplicação por parte dos adolescentes e dos jovens, como, por exemplo, eu gosto muito de quando a gente aplica oficina e os adolescentes, sejam meninas ou meninos, eles pedem para chamar outros amigos para participar, chamar outras amigas, né? Eu posso chamar minha amiga, eu posso chamar meu amigo, ou então quando você começa a ver a mudança no ciclo dele em volta, né? No ciclo dela em volta, que é aquela coisa de começar a passar para os amigos, para as amigas, aquilo que aprendeu na oficina. A própria CEP, a gente fez um ciclo de habilidade para a vida, e um dos jovens que participou, ele falou que estava espalhando para a escola, né? Sobre habilidade para a vida, estava tentando explicar, estava fazendo esse papel de multiplicação. E eu queria saber se vocês já conseguem enxergar isso nos jovens que vocês trabalham, e é isso. Sí, gracias, Kesia, y gracias por la traducción. Trataba de seguir a ver si lograba entender, ¿no? La mitad, pero la otra mitad bien. Bien, sí, tenemos trabajo incluso con niños como más pequeños, en esta parte con adolescentes y también con jóvenes. Hay material que tenemos que son guías que están en físico, que podemos también compartirles para ya jóvenes, adultos jóvenes incluso. Y van cambiando, aunque son los mismos temas, pero evidentemente la metodología es la que va cambiando.
Y sí nos ha tocado, sobre todo en los últimos años, como esta experiencia de este joven que decía, pues que él quería abrir grupo y tener este espacio de réplica con algunos jóvenes. Entonces sí ha pasado. De hecho, es uno de las propuestas o la siguiente propuesta que haremos en Power de cómo ahora pueden ser estos jóvenes los replicadores y multiplicadores siguiendo una metodología que también estamos trabajando en ello. Y algo que hemos visto, como el ejemplo que comentaba yo de este joven finales del año pasado, en donde asumía su identidad sexual, pues fue que los papás fueron abriéndose también. Es decir, para nosotros fue algo muy, muy bueno que tuvo una influencia en la familia, para que la misma familia hablara del tema de la homosexualidad y tuviera apertura. Creemos que sí, van cambiando y se van modificando estos entornos a una apertura, a tener esa diversidad, incluso en la misma escuela, a hablar, escuchar a docentes hablar en un lenguaje inclusivo, hablar en ellos, ellas. Eso para nosotros es un cambio que no nos había ocurrido, que no lo habíamos visto. Entonces sí creo que el mismo contexto, sumado al proceso que tenemos, que vamos acompañándoles y aclarando dudas, pues va haciendo que empiece a haber este cambio en estos espacios. Bueno, buenísimo. Nada, hola Ricardo y hola Aurora. Aurora, me da mucho gusto reencontrarte en este espacio después de tanto tiempo. Felicidades por la presentación y por el trabajo. Tengo dos preguntas, una más micro y la otra más global. La primera tiene que ver, hablabas Aurora de que hacen un trabajo mixto con chicos y chicas en simultáneo. Y me gustaría que nos contaran un poco más cómo es la participación y las reacciones de las chicas cuando tratan muy puntualmente el tema de un nuevo modelo de masculinidad, de una masculinidad más positiva, cómo se involucran las chicas, cómo reaccionan, cómo se da la interacción entre chicos y chicas. Y a nivel más macro me encantaría saber cuál es la apuesta a futuro de Gendes en pos de seguir avanzando con un cambio más sistémico. Y aterrizo un poco más la pregunta. ¿Están pensando en escalar la iniciativa dentro de las mismas escuelas con las cuales ya vienen trabajando para llegar a otros grados y lograr más masa crítica dentro de la escuela? ¿Están pensando en expandir a otras escuelas y dejar este modelo instalado para que en las escuelas actuales pues, puedan replicar los propios docentes que ya participaron en esta iniciativa? ¿Están conversando con las autoridades educativas del distrito? Un poco saber cómo lo están pensando a nivel de estrategia macro. Gracias. Gracias, Daniel. También me da gusto saludarte y verte por aquí. Sobre la primera pregunta, pasa mucho y creo que esto ocurre tanto con juventudes como con población adulta, que las niñas y las mujeres de entrada tenemos mucha más iniciativa para participar en los temas que inviten a reflexionar sobre los mandatos de género, ¿no? Ya sea que se trate de las mujeres, que se trate de los hombres. En muchos espacios las mujeres hablan más, participan más, se involucran más. Con los niños y los hombres hay que rascar o hay que dar un poco más de batalla para que se animen a sentirse parte y a hablar. Y aquí ocurre algo muy similar, o sea, cuando comenzamos a tocar el tema de masculinidades, creo que siempre enfatizamos que nos encanta escucharles a todos y a todas, pero que nos gustaría más escuchar a los chicos, entonces que por favor se animen. Y de todas formas siempre son las niñas las primeras que levantan la mano, ¿no? Y las que están dispuestas a hablar de sus amigos, de sus papás, de sus hermanos, ¿no? Creo que esto invita a balancear porque también puede
puede que los chicos al ver esto se sientan un poco cohibidos o se sientan juzgados, ¿no? O puedan sentirse señalados. Entonces hay que mediar muy bien, como el escuchar a las mujeres, el mantener el espacio de respeto y el sí invitar a los hombres a decir. Creo que es uno de los primeros ejercicios de diálogo intergenérico que se hacen, ¿no? Este balance entre lo que las chicas quieren decir, ¿no? Sobre cómo ven a los hombres a su alrededor, cómo son, pero al mismo tiempo no permitirles caer en un juicio o en una estigmatización de los hombres, ¿no? De caer en frases como es que todos los hombres son así, 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 ok, cuidado con eso, ¿no? Y vamos a ver qué tienen para decir los hombres, ¿no? Entonces hay que tenerles un poquito más de paciencia, preguntarles directamente, preguntar qué piensan. A veces vale la pena primero en el grupo separar hombres de mujeres en equipos que conversen y después en plenaria para que no sientan la responsabilidad de uno solito dar su opinión y defenderla frente a todos, frente a todas, ¿no? E ir poco a poco. Pero sí, yo diría que las chicas suelen reaccionar muy bien, siempre de forma muy participativa. Y a los hombres hay que tenerles un poco más de paciencia, pero equilibrando, de pronto sí se logra que hablen, ¿no? Rick, no sé si te gustaría complementar algo con ese tema. O... Muy útil y gracias por los ejemplos concretos, pero escucho a Ricardo. Dale. Solo complementar que siempre apostamos por eso, por generar ese diálogo, porque también nos damos cuenta que como hombres no sabemos escuchar o no escuchamos a las mujeres. Y entonces, si en estos espacios que para nosotros son como este laboratorio, no lo hacemos, ¿no? Se vuelve más complicado. Y entonces, eso para nosotros es promover que también haya una escucha y una empatía hacia lo que ellas están pasando y viviendo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esa parte. Y lo otro de escalar, sí, ahora tenemos en puerta otro proyecto con otras financiadoras para hacer trabajo de investigación con jóvenes en 3 estados de la República y después una intervención. Entonces, creo que la idea de trabajar o escalar va por ahí, ampliar el trabajo ya a otros estados que están justo en la frontera del país, en la frontera norte y la frontera sur, que son contextos totalmente distintos, cerca de Estados Unidos y cerca de Guatemala, pero que también es muy necesario intervenir ahí. Y algo que tampoco esperábamos, esta semana nos contactaron una red de escuelas secundarias para abordar este tema de prevención de violencia. Es una red que tiene escuelas en toda la República, entonces pues estamos justo, pues nos cayó así, algo no esperado, justo porque han visto el trabajo de Gendes y otra vez porque en pandemia han pasado muchas situaciones, entonces quieren ayuda, ¿sabes? Entonces sí, creo que vamos a hablar con ellas para ver cómo podemos de una manera cuidada esta metodología irla incorporando a estos procesos en las escuelas. Ya les contaré con detalle. Felicidades, muy bien. Gracias, Ricardo. Sandra, tú tenías la mano levantada. Sí, gracias. Yo quería preguntar un poquito acerca de, bueno, nos han compartido la opinión de lo que les ha pasado, ¿no? En pandemia, que tanto han sentido más apertura para hablar de estos temas, tanto con madres y padres como con docentes. Y yo quería preguntar más bien hasta qué punto fue esto y cuáles son los temas más bien que ustedes sienten que hay todavía resistencia para trabajarlos tanto con docentes como con madres y padres, y si es que sienten más resistencia para trabajar estos temas con madres de hijos varones o de hijas mujeres. Eso, y pedirles que por favor nos compartan un poco también de estas metodologías lúdicas de evaluación que comentaron, porque tenemos una población creo que en algunos puntos muy, muy parecida, muy similar, y nos gustaría conocerlo. Gracias. ¿Voy? Ok. Sobre la primera pregunta,
yo me iría por el tema de violencia, o sea, violencia masculina como uno de los temas que es más difícil de tocar. Es un tema complejo, ¿no? Y entonces, para abrir un tema complejo normalmente necesitas tiempo, ¿no? Necesitas sí destinar un poco más de espacio y el tiempo con la población de docentes o con mamás y papás suele ser más acotado el que tienes con los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, toca tomar la decisión de cómo va a responder el grupo y si el grupo ves como buena voluntad, ves alianzas en ciertas personas, puedes decidir si... si le entras a ese tema o si lo dejas pasar y te vas por otro lado. Yo diría que si entrara al tema de violencia masculina, puede tocar muchas fibras sensibles, tanto en hombres como en mujeres, entonces es un tema delicado con el cual trabajar. Yo diría que uno de los factores que ha ayudado a acercarnos a esta población es el tema de la virtualidad. ¿Sabes? Porque anteriormente, y no se nos había ocurrido antes de la vida en pandemia, buscábamos justo citarles en la escuela y entonces en la escuela hacer una actividad y esto implica un mayor uso del tiempo, ¿no? Y que vayan y estén ahí. Entonces contábamos con una asistencia súper limitada o prácticamente nula, pero en la virtualidad pues ya están habituadas a tener reuniones de padres de familia, a tener reuniones, a estar en Zoom mientras están manejando yendo hacia otro lado, o a estar en un Zoom mientras están trabajando o haciendo otras tareas. Es decir, ya no representa la demanda física que la presencialidad sí les implicaba. Entonces, pueden, digamos, que conectarse con mayor facilidad si la escuela nos apoya con la gestión, con enviar el enlace, con estar ahí. Entonces, hay una participación que yo diría que a muchas personas les resulta más fácil, ¿no? Y creo que incluso lo hemos vivido, la posibilidad de la simultaneidad, de estar en una cosa, pero estar escuchando una conferencia o estar escuchando una serie u otra cosa, y de pronto si algo te llama la atención, bueno, pues ok, volteas y estás ahí. Yo creo que en este caso eso ha ayudado, principalmente con mamás y papás, que sientan que no tienen que estar ahí en la escuela con nosotros, acompañándonos, sino que pueden estar haciendo otra cosa y estar desde su teléfono. Diría que ese sí ha sido un punto a favor y por eso hemos mantenido la virtualidad con esta población. Y sobre el tema de la evaluación, no sé si justo de espacio como para contar un poco. Estaba buscando aquí en mis archivos y justo podía como proyectar. Puedo de forma muy breve proyectar un ejemplo. Pregunto a los compañeros, porque sé que estamos sobre el tiempo, entonces díganme si es viable o si no. Tenemos otra sesión solo para eso. Sí. Les cuento que en realidad antes lo que hacíamos era darles instrumentos como pues sí, un poco grandes porque hay bastantes objetivos que perseguimos. Entonces invitaba mucho a que leyeran y contestaran, ¿no? Esto era un problema, sobre todo cuando no sabían leer o cuando sí sabían leer pero no querían leer porque pues estaban en el relajo, no, pues simplemente no querían. Entonces había que estar persiguiendo ahí a 40 chicos y chicas de por favor lean, te ayudo, ¿no? Y ya casi el equipo de facilitación llorando, ¿no? Ahí porque respondieran los instrumentos. ¿Qué hacemos ahora? Separamos el instrumento en varios, mucho más breves y vamos uno por uno, ¿no? Pero no tienen que leer, más bien tienen que contestar, ya sea asignando valores o asignando o con escalas Likert. Por ejemplo, el test de salud mental es solo la hoja con la tablita que trae número 1, 2, 3, 4, 5 y escriben su nombre y lo que se les da a cada uno la hoja, se le da una tira de estrellitas de esas de calcomanía y entonces vas a rankear del 1 al 3 el cómo te sientes con esta frase, ¿no? 1, poco o nada,
2 más o menos, 3 mucho, muy bien, y entonces se lee la frase, ¿no? En el último año siento que mi voz y mi opinión ha sido tomada en cuenta. Ok, asigna valor. 1 estrellita, 2 estrellitas, 3 estrellitas y todos al mismo tiempo y una persona leyendo, ¿no? Entonces, eso ha sido mucho más fácil a que si yo les doy la hoja con las frases, con la escala, para que escriban 1, 2, 3, según sea el caso, ¿no? Y ese es solo un ejemplo. En realidad, sí buscamos que todas las actividades sean así de fáciles de llenar, que tengan estampitas, que sea correr hacia donde hay un letrero que dice de acuerdo, desacuerdo, que sean tan sencillas como prender o apagar su cámara para responder, ¿no? Y que no impliquen, como que a los chicos todo les cansa y todo les aburre si lo usas más de una vez. Entonces necesitas hacer otra cosa y que todo sea lo más sencillo, ¿no? Sobre todo si hablamos de la evaluación, porque si no es un dolor de cabeza, ¿no? Pero sí, no sé si esto ayuda a dar una idea más o menos de cómo trabajamos en la evaluación, pero esta sería la respuesta. Sí, bueno, y tal vez si tienen algunos de estas herramientas que quieran compartir con la comunidad, digamos que los materiales que han venido mencionando de Amores Chidos y los otros, ya los tenemos en el centro de medios, pero si acaso quieren compartirnos estas herramientas de evaluación y sobre todo cómo aplicarlas, muy interesante porque podemos seguir alimentando esta herramienta que tenemos disponible para todas las personas que hacemos parte de la comunidad. Entonces, pues ya para hacer el cierre, pues muchas gracias Aurora y Ricardo por compartir esta experiencia tan valiosa que definitivamente nos va a enriquecer mucho las estrategias de trabajo que tenemos directamente en campo todos los días y nuevas reflexiones, creo que muchas reflexiones desde tiempo de juego para seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Entonces, pues no sé si de pronto Mari, Mireille o Daniel quisiera tomar la palabra. No, pues me sumo de pronto al agradecimiento de Kate, al equipo Gengues, Aurora y Ricardo por estar siempre tan dispuestos desde el proceso de planeación hasta ya este momento de compartir conocimientos a todos y todas por sus aportes, por sus comentarios. Esto nutre muchísimo pues este ejercicio y bueno, nada, para ser súper respetuosos con el tema del tiempo, pues les agradecemos por participar, por estar tan activos y les invitamos a que compartan sus reflexiones y comentarios pues a través del centro de medios y a través de los boletines que pues pronto estaremos compartiendo vía correo electrónico y vía IBT. Entonces pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por este espacio. Muy bien, abrazo, gusto ver y muchas gracias a los colegas de Gendes. Hasta la próxima. Bye. Chao.